ADN Emprendedor, el podcast de la Cátedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València. En esta ocasión vamos a entrevistar a Rafael Juan, CEO de Vicky Foods, una empresa familiar con una historia apasionante que nos puede enseñar algo muy atractivo, cómo llegar muy lejos partiendo de la nada. Bienvenido, Rafael, al podcast de la Cátedra. No quiero hablar mucho más de su gran empresa porque va a surgir en la conversación y ya iremos conociendo a la empresa al tiempo que conocemos a Rafael. Pues bueno, hemos estado hablando un poquito antes de comenzar y la historia de tu familia es una historia de emprendedores que han creado una empresa familiar a día de hoy internacional y muy importante. Tú te defines a ti mismo como que tú no eres un emprendedor porque la empresa ya existía. ¿Por qué no nos cuentas un poco la historia de esta historia de la empresa familiar? Bueno, muchas gracias, Juanjo. La verdad es que encantado de participar en el podcast de la Cátedra, aparte de que, bueno, reconocer también el trabajo que viene haciendo la Cátedra desde tantos años, con esa conexión entre el mundo universitario y la empresa, que, bueno, proporcionándonos a las empresas el talento que tanto necesitamos. Bueno, en primer lugar, antes de empezar, pues quisiera tener un breve recuerdo entrañable para todas las familias afectadas que han perdido pues a familiares en la Dana, y también pues para todos los empresarios que también han perdido pues prácticamente en muchos casos la empresa ha quedado completamente destrozada. Yo creo que es una catástrofe inmensa y bueno, y sirva el podcast también pues para desear a todos el ánimo y que recuperen pronto pues la nueva normalidad, porque el recuerdo yo creo que va a quedar imborrable por muchos años. Efectivamente, perdóname, nosotros desde la Cátedra nos sumamos a estas condolencias. Ha sido muy duro para todos en Valencia. Lo tenemos tan cerca que todos hemos podido ver las consecuencias, la magnitud brutal que creo que en la tele no se aprecia lo bárbaro que ha sido esto. Pero me hablabas de hecho de que en vuestra Confederación de Empresas Agroalimentarias, solo en ese sector tenéis más de 200... Cerca de 200 empresas hemos detectado que puedan estar afectadas. No sabemos el nivel, pero bueno, todas las empresas que están en los polígonos de las poblaciones afectadas, pues probablemente tengan sus máquinas, sus equipos, sus almacenes prácticamente inutilizados. Y van a tener que empezar de cero. Empezar de cero o de casi de cero. Pues sí. Bueno, pues nada, volvemos a lo de la historia de vuestra empresa, que también tenía de hecho un almacén en Paiporta. Pero bueno, que gracias a Dios han sido unos años mínimos. Nosotros en Paiporta tenemos una delegación ya desde hace muchos años. Afortunadamente no hemos tenido ninguna desgracia personal, y lo que es en el almacén, bueno, pues ha habido muchos daños, pero afortunadamente pues ahí no teníamos maquinaria y entonces se ha podido reponer o se está empezando a reponer y está prácticamente quedará operativo en unos días. Pues venga, vamos a tirar desde ahí. Tenéis un almacén en Paiporta, pero tenéis presencia en ¿cuántos países? Bueno, estaba justamente preparando una presentación estos días y ahora mismo en 56. En 56 países. Es un poco variable porque hay años que a lo mejor empezamos en algún país y luego pues el distribuidor o el agente comercial pues no repite, ¿no? Lo cierto es que nuestra ambición no es estar en muchos países, sino estar más bien en pocos, pero bien. Esa fue una decisión estratégica muy importante que tomamos en el Consejo de Administración en el año 2008. Hicimos un ejercicio de planificación estratégica y nos dimos cuenta de que la palanca de la internacionalización podía ser muy importante para Vicky Foods, y gracias a ella pues hoy
un 25% de nuestro volumen viene de países extranjeros, pero estamos muy centrados, muy enfocados en los países cercanos, ¿no? Portugal, Francia, Reino Unido, Italia, Argelia, que es donde tenemos también una planta de producción, Marruecos, en fin, Alemania, en fin, los países de nuestro entorno es donde ponemos realmente el foco, donde tenemos también bastantes empleados, tenemos algunas empresas en estos países que se dedican hoy por hoy a la distribución, o en el caso de Argelia también a la fabricación, fundamentalmente para el mercado argelino y para otros países del norte de África. Yo creo que a un emprendedor joven de la universidad le puede parecer que cuando hablas en estos términos, pues es algo muy lejano. No va a encontrar motivación en eso porque no creerá ni que pueda llegar a conseguir estar presente en tantos países. Pero por eso me importa que quede claro que vosotros habéis llegado muy lejos, pero partiendo desde muy poquito, porque la historia familiar comienza con tu abuelo y empieza de la nada, trabajando en un horno. Sí, efectivamente, mi abuelo era panadero en Villalonga. Villalonga es un pueblo muy bonito que está en la comarca de la Safor, justo en la sierra que da nombre a la comarca de la Safor, que os recomiendo que vayáis si os gusta el senderismo, hay rutas preciosas. Allí mi abuelo era panadero y mi padre pues no le gustaba nada la panadería porque era un oficio muy sacrificado, había que estar todas las noches cociendo pan para venderlo por las mañanas allí en el horno. Entonces mi padre era un emprendedor nato, yo más bien diría casi un aventurero, empezó en otros negocios de comercio de frutas, de plantones de naranjos, todos le salieron mal, primero quedó mal con los bancos, luego con los amigos, y ya cuando no le quedaban recursos, pues no tuvo más remedio que ponerse a trabajar de panadero, y ahí se le ocurrió una nueva aventura, un nuevo proyecto que fue asociarse con los otros dos panaderos que había también en el pueblo y montar una panificadora. Aquello fue muy bien porque en los años 50, en la posguerra, el mercado del pan estaba regulado, como ocurre hoy con las farmacias, por ejemplo, no se podían instalar panaderías, la harina estaba subvencionada, en fin, era un producto de primera necesidad. Pero en cuanto acabó, la panificadora fue muy bien, porque como no se podían instalar más panaderías, pues al concentrar en la producción aprovecharon la economía de escala y cerraron los hornos, con lo cual pues mi padre no tenía que fabricar pan por las noches, montaron una empresa semi-industrial y aquello funcionó muy bien hasta que se acabó el monopolio, empezaron a instalarse otras panaderías y fue realmente mi madre quien le sacó a mi padre las castañas del fuego de lo que iba camino de ser un nuevo fracaso empresarial. O sea que en realidad fue que hoy exista Vicky Foods, pues fue la amalgama de dos personas con caracteres pues casi antagónicos. Mi padre una persona emprendedora, creativa y ambiciosa, y mi madre pues también creativa, pero mucho más hormiguita y de controlar los costes para que pues para no gastarse más de lo que ingresaba. Tu madre es una figura muy importante en vuestra historia de empresa, familiar por supuesto, pero todo comienza por un tema casi de innovación. Tu madre cambia la forma de las magdalenas. Sí, efectivamente, mi madre pues empezó a trabajar en la empresa en los años 60, gracias a los productos de pastelería que se conservaban mejor que el pan, pues permitieron a la empresa crecer, vendiendo el pan solo se podía vender en la comarca de la Safor, pero luego, claro, era un producto muy perecedero, pero los productos de pastelería empezaron a venderlos pues por toda la provincia de Valencia y poco a poco por algunas otras regiones de España. Pero realmente lo que hizo despegar la empresa fue efectivamente las glorias, un invento que aparentemente es una perogrullada, una magdalena cuadrada, pues bueno, ese invento genial de mi madre con una receta que le dio una amiga suya de ahí del pueblo, que era la telefonista, mi madre de pastelería no tenía ni idea, y esa amiga elaboraba unas magdalenas caseras muy ricas, le dio la receta a mi madre y con la receta de su amiga y la forma cuadrada, pues aquello fue un auténtico bombazo que situó a la empresa entre las principales empresas de pastelería en España en los años 70. De golpe.
Sí. ¿Recuerdas qué edad tenías tú en ese momento? Pues yo era adolescente. Bueno, el año 72 yo tendría 13 años, pero realmente el despegue de la empresa vino en mi adolescencia, a partir de los 15. ¿Y cómo se percibe eso en casa? 16. De repente ver que tus padres, pues mira, unos trabajadores esforzados, de repente empiezan a en esa época crecer. lo viví muy bien porque mis padres se dedicaban a la empresa todo el día, no tenían apenas tiempo para la familia. De hecho, a mí y a mis hermanos nos crió más mi abuela que mi madre, y tenía todos los caprichos que quería: el mejor coche, toda una discografía completa, un equipazo de música tenía ahí en casa. O sea, la verdad es que en este sentido, pues claro, mi recuerdo de esa época, pues claro, era como de venir a menos, de no tener en casa prácticamente recursos, a de la noche a la mañana pues ir bastante sobrado. No es que mis padres nos dejaran gastar todo lo que queríamos, pero bueno, que en tu casa había abundancia. Teníamos bastante abundancia en una época que, por otra parte, pues eran los inicios de la democracia, con lo cual también en la calle empezó a haber más libertad. Y bueno, para mí pues fue una época muy feliz, en la cual además pues conocí a la que es mi mujer, que entonces era mi novia, y por tanto pues yo creo que es una etapa como las que tienes un buen recuerdo de ella. Un recuerdo maravilloso, efectivamente. Pues mira, pensando... Luego, fíjate, a partir de ahí, como mi abuela decía que días de mucho, vísperas de poco, pues luego en el año 80 enfermó mi padre de cáncer, que falleció pues 3 años después. Mi madre tuvo que dedicarse pues a empresa, a cuidar a mi padre. La empresa empezó a tener problemas también, porque nos surgieron muchos competidores con las magdalenas cuadradas, y así que bueno, pues luego vino una época otra vez complicada. Pero bueno, ahí ya mi madre controlaba la empresa y realmente pues consiguió salir adelante, reinventándose nuevamente y desarrollando pues nuevos productos que bueno, pues suplían cuando pues en algún cliente teníamos competencia con las glorias. Pero me parece muy interesante, como te digo, para el que escucha esto, para humanizar al empresario de éxito, porque... se ve, como se suele decir, ¿no? La parte visible es la del éxito, no se ve lo que hay por debajo. Estás contando esto, yo también he leído que tu abuelo sufrió alguna también bancarrota en el proceso de intentar tal, tu padre, todo lo que cuentas de los esfuerzos. El tema que me sorprende es por qué una persona que ha vivido todos esos momentos difíciles en casa de inestabilidad, en lugar de decir, no, yo me hago funcionario. No, tiene en el ADN esto, seguir intentándolo, porque tienes el ADN de hacer una empresa. Bueno, yo te he de confesar, Juanjo, que en realidad mi aspiración era la docencia. Yo estudié en la Universidad de Valencia, siempre lo llevo con mucho orgullo, el haber tenido pues la oportunidad de estudiar en esta universidad, en la Universidad de Valencia, y mi vocación era la docencia. Lo que pasa es que mi madre tenía otros planes, porque era en aquella época, yo acabé la carrera justo el mismo año que falleció mi padre, en el cual mi madre pues estaba muy agobiada por el trabajo. Entonces ella contrató a mi novia, que entonces era mi novia, para que la ayudara, porque como con la enfermedad de mi padre tampoco ella tenía muchas personas de confianza. Entonces mi mujer se puso a trabajar cerca de 2 años antes de que yo acabara en la universidad, y cuando acabé pues me vi casi metido en la empresa. Y bueno, ahí he de reconocer que sí, me entró el gusanillo que como comentábamos antes, pues el haber vivido en la empresa, porque en realidad nosotros vivíamos, la casa estaba en la planta superior de la fábrica. Y además mi madre era una persona muy humilde que nunca quiso marcharse de allí. O sea, ella vivía allí escuchando todos los ruidos de las máquinas, y porque lo tenía muy cómodo. Cuando tenía algún problema pues bajaba directamente a intentar solucionarlo, a intentar ayudar, ¿no? Tu madre, que sale todo el rato, porque como hablamos es crucial en vuestra historia, no solo es la que escala el negocio con las glorias, sino que luego ha sido una presencia importante siempre, y le habéis homenajeado con el cambio, ¿no?, de Dulce Sol, que era pues vuestra empresa quizá con más proyección, a Vicky Foods, en honor a ella. Y Vicky Foods
además de homenajear a tu madre, ¿qué cambio está haciendo en el grupo familiar? Bueno, el cambio vino porque nosotros durante muchos años nos hemos dedicado a la pastelería prácticamente en exclusiva. Desde hace 2 décadas, algo más de 2 décadas, empezamos de nuevo con el pan, a pesar de que mi padre pues había dejado casi escrito en su epitafio que nunca más volvería a fabricar pan por tantísimos problemas que tuvo en la panificadora. Sin embargo, vimos que había hueco, que el pan además es un producto que se consume mucho más que la bollería, que la pastelería, y de hecho hoy es más del 60% de nuestro mercado es pan, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos también nuestra planificación estratégica. Detectamos que diversificando las categorías de productos en las cuales estamos presentes, pues teníamos también otra palanca de crecimiento muy importante, y empezamos a desarrollarnos en otras categorías como alimentación infantil, fabricando pues tarritos de fruta, de carne, de pescado para bebés. Luego ahí han seguido pues platos preparados, han seguido más y más productos que hemos ido desarrollando, y que todos ellos con el paraguas de la marca Dulce Sol pues realmente generaban un poco de sí, confusión. O sea, tú relacionas Dulce Sol pues con algún dulce o tradicionalmente pues con algún producto de panadería, pero ya con la diversidad que teníamos pues no encajaba. Entonces, a partir de ahí, el equipo de marketing decidió, bueno, y en la dirección decidimos crear una marca corporativa. Y bueno, cuando se creó la marca pues había muchas opciones, ¿no? Pero al final la que triunfó pues fue precisamente Vicky Foods por 3 motivos fundamentales. El primero es el que tú comentabas, porque Vicky era mi madre, pero por una razón muy especial, porque a mi madre todo el mundo la conocía como Victoria, pero cuando nació mi hijo mayor ella no quería que la llamara abuela y dijo a mí, llámame Vicky, y entonces mis hijos, bueno, todos sus nietos son los únicos que la llamaban Vicky, ¿no? Entonces quedaba como algo muy familiar, muy, muy cariñoso, ¿no? Y luego el hacer Vicky Foods pues es con esa vocación también de internacionalizar la empresa, ¿no? Y este fue los principales razones del cambio, ¿no? La diversificación, la internacionalización y llevar implícita la historia de la empresa en nuestro nombre. Nuestra familia. Investigando un poco, leyendo tal sobre vuestra empresa, me ha transmitido todo el rato la sensación de innovación. Primero por la anécdota de las glorias, que es de repente en una época que pues era una curiosidad, la Magdalena tenía forma de Magdalena y se creó este cambio a lo cuadrado, ¿no? Ahora en el cambio y la diversificación habéis metido mucho producto nuevo, o sea, innovación en productos desarrollados a base de algas, de vegetales, una serie de líneas que he visto, pero también tú haces mucho hincapié en los procesos, hay que innovar en procesos e incluso en maquinarias, ¿no? Si tenemos la misma maquinaria que tienen todos nuestros competidores, nuestros productos van a ser iguales que los de todos los demás. Esto, ¿cómo se lo transmitirías tú a un emprendedor de ese ADN de la innovación como algo necesario? Bueno, efectivamente, Juanjo, yo creo que has dado en el clavo. Desde mi punto de vista, la innovación ha sido la principal palanca de crecimiento de Vicky Foods. Pasamos del pan a la pastelería, luego nos diversificamos ampliando muchísimo la gama de pastelería, luego volvimos al pan, en fin. Hemos desarrollado muchas gamas de productos y además muy, muy diversos, centrándonos siempre en nuestro canal de distribución, en cómo ser capaces de ir ampliando ese canal para llegar a nuestros clientes y consumidores. Y a partir de ahí, pues como digo, la innovación ha sido nuestra principal palanca, pero sobre todo cuando no la aplicamos únicamente en los productos, porque al final los productos tenemos mucha competencia en todo. La aplicamos quizás más en los procesos, en hacer procesos flexibles, procesos que nos den mucha competitividad, cómo mejorar la productividad de las instalaciones desarrollando procesos de producción propios. No quiere decir que hagamos nosotros todas las máquinas, ni muchísimo menos, pero sí todo lo que es el diseño del proceso y algunas partes de él aplicamos nuestra propia tecnología. Y en definitiva, la innovación yo la entiendo como
algo que abarca toda la empresa, desde el modelo de organización hasta casi cómo estamos sentados en la oficina, cómo nos reunimos, todo lo que es el modelo de negocio, pues la innovación aplica a todo. Y sobre todo en el ámbito de que yo hay una frase que tengo muy grabada siempre, y es que ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. Es un proverbio, no sé exactamente cuál es su origen, pero realmente es así. O sea, si nosotros somos capaces de generar equipos multidisciplinares, son realmente la semilla de la innovación, es lo que pretendemos en Wikifoods. Entonces, dotarles de recursos para que la empresa pueda ser más y más innovadora, y sobre todo con el foco en de tener una empresa que sea ágil, que sea flexible, que sea capaz de adaptarse pues con rapidez a los cambios o los problemas que puedan aparecer en el mercado, como en los últimos años hemos visto pues prácticamente de todo. La pandemia, la subida de materias primas, pues ahora la DANA, o sea, estamos en un mundo que va tan deprisa que tenemos que ser capaces de que el tamaño no nos impida esa agilidad, y ahí la innovación es súper importante. Como parte de la innovación hablas de estos equipos de trabajo multidisciplinares, del talento. Vosotros sois pues unos grandes empleadores. Cogéis empleados que son seguramente universitarios, muchos vendrán de la universidad, otros serán perfiles más técnicos, pero ¿en verdad se busca que el empleado sea un tío que obedece a ciegas y sea como un poco un robot? ¿O es verdad que se aprecia esa proactividad, esa creatividad y ese intraemprendimiento dentro de una organización grande? Pues ¿es una milonga o es verdad? Más bien es así, o sea, nada más lejos de buscar robots o personas que tengas que estar diciéndoles lo que tiene que hacer, pero eso yo diría que es a todos los niveles de la empresa. Otra cosa es que lo consigamos, porque en el fondo pues somos una empresa de producción que tenemos una parte muy importante de la plantilla involucrada en los procesos productivos y de distribución, y ahí la creatividad es más complicada. Pues aún así intentamos tener nuestros espacios de comunicación para que todo el mundo pueda aportar sus ideas, cuando hay alguna oportunidad de mejora poder hacerlo, pero sobre todo lo que hablábamos antes de generar inteligencia colectiva, y para esto pues son fundamentales los equipos multidisciplinares, y también que les dotemos de recursos, de tecnología, de herramientas de comunicación. Ahora con la pandemia esto ha mejorado muchísimo, ¿no? Hoy lo que son las videoconferencias nos han cambiado prácticamente nuestra manera de comunicarnos también en la empresa. Entonces es fundamental que seamos capaces de dotar a los equipos de recursos, y también del talento, pues muchas veces procede de la universidad. Yo hace muchos años me dedicaba a contar los titulados universitarios que teníamos, pero ahora ya son tantos que resulta, son ¿tú fuiste uno varios de ellos? Cientos. Sí. ¿Tú habías estudiado en una ingeniería química? Yo estudié química. De acuerdo. Química industrial. Química no era ingeniería, bueno, era cierto, química pero industrial. Química industrial. Entonces tú llegas como un universitario bien formado a tu empresa, que es la de tu familia, pero al final tú llegas con tus propias ideas de la universidad, seguramente, y me lo permites, creyéndote más listo que todos los que estaban ahí. ¿Cómo encajó toda tu...? Pues la verdad es que me llevé algún otro planchazo bastante significativo, porque claro, yo cuando acabé la carrera era buen estudiante, a pesar de los recursos que tenía, que mis padres pues no me privaban de nada, me gustaba estudiar. Y era buen estudiante. Entonces, cuando llegué a la empresa, pues mi intención era aplicar los conocimientos que había adquirido en la universidad. Y uno de los primeros problemas con los que me enfrenté es que habíamos empezado a envasar las glorias, porque era la época en que empezaban a crecer los supermercados. Hasta entonces mi madre, en los años 70, donde vendía, eran tiendas pequeñas que vendían las magdalenas, las glorias se vendían a granel. A partir de los 80 empezamos a envasarlas, y claro, al envasarlas las magdalenas se enmohecían.
En muchas ocasiones, claro, cuando estaban a granel se iban secando y se ponían duras, pero no llegaban a enmocerse. Este fue el primer problema al que yo intenté aplicar mis conocimientos de química. Bueno, le pedí a mi madre que necesitaba un laboratorio. Mi madre, sin problemas, me dijo que comprara lo que necesitaba. Monté mi laboratorio y entonces me dedicaba a hacer el análisis de la humedad de las glorias. Pues era tan malo como químico que cuando de una misma muestra hacía 2 o 3 mediciones, nunca me daban lo mismo. Y ya cuando llevaba allí como 3 o 4 semanas haciendo análisis y no sacaba ninguna conclusión, mi madre viene un día y me dice: oye, Rafa, mira, tengo un amigo que justo estaba en el pueblo de al lado, que tenía ahí una cerámica que conoce unas balanzas que funcionan con infrarrojos y que en 5 minutos te sacan la humedad del producto. Yo decía, eso no funciona. Bueno, hoy tendremos más de un centenar de balanzas de infrarrojos todavía funcionando en las empresas. Con esto quiero decirte pues que efectivamente yo no entré precisamente con mucha humildad en la empresa, y bueno, pues esto lo he ido pagando poco a poco, la verdad. Me has dado esa sensación en distintas intervenciones así públicas que has hecho, como que tú has ido, no sé, haciéndote más humano con el paso del tiempo en la empresa, ¿no? Incluso me ha parecido, si no lo entendí mal, que tú dices, tú al principio, en la etapa ahí de la automatización, ibas por las fábricas viendo a ver dónde podías sustituir personas por máquinas, ¿no? Efectivamente. Y que te ibas... No solo sustituirlas por máquinas, sino incluso que aceleraran su trabajo para que donde había 10 personas, pues poder hacer el trabajo con 7, 8 o las que fueran. Que incluso me llegaba a poner allí de pie con los brazos cruzados mirando. Claro, yo no me daba cuenta, las personas que habían allí se aceleraban al verme y claro, rápidamente, pues si había 10, las 2 o 3 que estaban al final no les llegaba producto. Y yo le decía al encargado, oye, mira, y sobran por lo menos 2 o 3 personas. Claro, yo luego me he dado cuenta o sea, me he ido dando cuenta y digo, jolín, qué torpe, que yo espero pues que esas personas luego con el paso de los años me hayan perdonado, ¿no? Pero es verdad que la empresa, la parte fundamental es el equipo y evidentemente la tecnología. Yo siempre digo que la innovación es el producto de 2 factores, tecnología y personas. Y el uno sin el otro no funciona. O sea que sí que hay que implantar tecnología, toda la que puedas, pero tienes que cuidar a las personas. Si no, eso no funciona. Y requirió su tiempo que lo aprendieras. Efectivamente requirió su tiempo. Y yo luego en toda mi vida profesional me he dedicado mucho más a la psicología o a la pedagogía que realmente a la técnica, porque bueno, pues cuando tienes la oportunidad de ser CEO de una empresa que ya tiene bastantes empleados, pues te pasas todo el día gestionando emociones, sí. Entonces, pues tuve que aprender casi con sangre, sudor y lágrimas. Me costó adaptarme, porque yo pensaba pues que algún día las máquinas sustituirían a todo el mundo y no iba a necesitar allí discutir con nadie, pero eso realmente de momento no ha sido así. Yo creo que estamos muy lejos, a pesar de todos los avances de inteligencia artificial y toda la disrupción que tenemos y que nos viene todavía, pues yo creo que esto no va a ser así durante muchos años. Rafa, tú has hecho crecer la empresa en tu etapa bastante, y me preguntaba, hay un momento en el que o sea, en una economía familiar esto pasa, pero seguramente pasa también en una economía de la gran empresa, que dices, oye, podríamos sostenernos aquí, estamos bien, tenemos medio garantizado este nivel de facturación, y no pasa eso casi nunca. Hay siempre intentar crecer, expandirse, no sé. Bueno, esa era una de las principales diferencias que mis hermanos y yo teníamos con mi madre, porque en la empresa trabajamos toda la familia, mi mujer también, ahora mis hijos. O sea, yo no he sido ni mucho menos, puede ser la cara visible de Vicky Foods, pero en realidad ahí hay un equipo y una familia que está al frente de la empresa. En ese sentido, bueno, la empresa ha crecido porque siempre hemos pensado que la empresa tiene que crecer. O sea, una empresa tiene que, como mínimo, tener la ambición de crecer, si el mercado te lo permite. Mi madre realmente no tenía esa... Mi madre era una persona muy humilde. Una vez que la empresa ya tenía un cierto tamaño,
que ella se sentía cómoda controlando, pues realmente no tenía ambición de que creciera más, porque claro, cuando tú vas creciendo, la estructura la tienes que cambiar, a veces radicalmente. O sea, no controlas igual. Cuando ella entraba en las fábricas y prácticamente lo tenía toda a la mano, conocía a todo el mundo, pues era, en cierta manera, ella se sentía un poco en su elemento, en su ambiente y sentía que controlaba todo. Pero claro, cuando la empresa empezó a crecer, que ya teníamos delegaciones, luego nos montamos en Argelia, claro, pues todo esto yo creo que a ella le chirriaba mucho, y efectivamente pues ahí sí que fue la segunda generación la que dio un empujón para que la empresa siguiera creciendo, y yo creo que tiene que ser así. O sea, una empresa tiene que tener ambición de seguir creciendo, porque ahí no hay términos medios. O sea, ahí o creces o decreces. O sea, esto del crecimiento cero, de estar estables, el mercado no está nunca estable, entonces tienes que aprovechar las oportunidades que te da el mercado cuando las tienes. Y a tu madre le chirriaba, lógicamente tendría una visión pues más familiar y más del pueblo a lo mejor, pero ¿cómo se vive cuando de repente tu fábrica está en Argelia, cuando que verdaderamente no tienes una sensación de control tal y como la tenías antes? Eso psicológicamente, ¿cómo funciona? De repente dices, es que están pasando cosas por medio mundo relacionadas conmigo, pero tenemos más sensación de control que teníamos antes, o yo por lo menos. ¿Por qué? Pues porque tenemos un buen equipo, tenemos un organigrama donde diferentes equipos toman decisiones y son decisiones alineadas, intentamos que estén alineadas con nuestros propósitos, con nuestros valores, donde les dotamos de recursos para que sigan trabajando y haciendo crecer la empresa. Y en este sentido, luego tenemos también herramientas de comunicación y informáticas para tener en el día a día mucha más información de la que teníamos antes. Entonces, en este sentido, los procesos y lo que es la empresa, como tenemos tanta información, está mucho más controlada, mucho más segura, si se puede decir de alguna manera, en este sentido que antes. Es verdad que ahí las dificultades vienen de fuera, vienen pues porque hay cambios en el mercado, porque te puedes encontrar con situaciones que antes iba, hace 3 o 4 décadas, todo iba como mucho más despacio, era mucho más predecible. Hoy realmente nosotros tenemos que ser capaces, como decía al principio, de tener una empresa flexible y ágil. Yo creo que ahí realmente está la complicación de hoy en nuestra empresa, en nuestro modelo, ¿no? Seguir manteniendo esa agilidad y esa flexibilidad a pesar de seguir, tamaño, ¿no? De seguir creciendo, sobre todo de seguir creciendo fuera. Para ir acabando, porque sé que tienes que coger ahora un vuelo y no quiero que lo pierdas por nuestra culpa. Decía antes que tu familia ha sido un ejemplo de lograr llegar muy lejos partiendo de nada, que seguramente lo que cualquier emprendedor que no tenga ya de base una serie de recursos que se lo permitan tiene que lograr, ¿no? ¿Crees que vosotros lo lograsteis porque también la España, el momento histórico permitía más eso? ¿Crees que en el mundo actual uno puede empezar de la nada y llegar muy lejos? ¿Crees que es posible? ¿Crees que es más fácil, más difícil? Bueno, yo tengo muchísimo respeto por los emprendedores. Siempre que he emprendido algún proyecto fuera de la empresa, pues he de reconocer que me ha salido mal. Entonces creo que tiene muchísimo mérito empezar una empresa desde cero, como hicieron mis padres, que empezaron de cero, no casi de bajo cero, porque mi padre ya tenía muchas deudas cuando empezó con la panificadora. De hecho, uno de los socios le tuvo que prestar dinero para poder salir adelante. Creo que ser emprendedor es una profesión de riesgo que te tiene que gustar, que tienes que tener en tu ADN ese gusanillo de intentar buscar siempre tener un proyecto en la cabeza donde poder desarrollar tus ideas e intentar crear algo diferente, ¿no?
es difícil, pero yo creo que hoy oportunidades ha habido siempre, yo creo que siempre han habido oportunidades. Cuando empezaron mis padres, que eran la posguerra, pues ya había oportunidades. Probablemente cuanto más dificultades hay, también hay oportunidades, porque es aquello que cuando las cosas van mal, pues hay quien se pone a llorar y hay quien se pone a vender pañuelos, ¿no? Siempre puedes encontrar alguna oportunidad de desarrollar algún proyecto. Yo creo que el emprendedor tiene que tener esa visión de desarrollar un proyecto, algo diferente, algo novedoso, y luego tener la constancia y el carácter de mi madre, de hormiguita, de mirar, de cuidar bien el cajón, cuidar bien los recursos, para que pues el proyecto pueda tener continuidad. Y yo creo que ahí es donde caen en general la mayoría de los proyectos, porque los principios suelen ser muy difíciles y cuesta mucho financiarlos. Entonces, encontrar esa financiación para que el proyecto se desarrolle, creo que es una de las principales causas del fracaso de los emprendedores. Bueno, por acabar mencionando de nuevo a tu madre, en esta forma de gestionar el cajón y apoyar a la familia, llegó a criar conejos en el horno, ¿no? En unos espacios que había del horno, y con eso lograsteis cierta financiación para la panificadora. Efectivamente, en el horno viejo que tenía detrás de casa mi abuelo, pues allí mi madre se dedicó, como la panificadora no tenía ingresos, pues allí cuidaba conejos. Lo hacía también, además, que eran los mejores conejos que había en el pueblo, porque los cuidaba con muchísima higiene. Entonces los conejos pues no se le morían y siempre tenían un mayor tamaño que cualquiera de los que criaban conejos allí en el pueblo, y le iba bien. O sea, alimentaba a la familia, nos alimentaba a mi hermano y a mí, que entonces ya éramos pequeños, ya tenía dos retoños, pues gracias a los conejos que criaba. Bueno, pues oye, me ha encantado tu historia, te agradezco mucho que hayas venido aquí a contárnosla. Yo creo que puede inspirar y motivar a nuestros oyentes, que son los emprendedores de la universidad. Así que nada, ha sido un verdadero placer y te dejo para que no pierdas el vuelo. Pues muchas gracias a vosotros, Juanjo. Ha sido un placer por mi parte también participar, y desde luego aquellos alumnos que estén interesados en desarrollar su proyecto, pues que sepan también que desde ADEIT y desde la cátedra estamos a su disposición. Así es, y tú eres uno de los patronos que están siempre ahí apoyando. Estamos a su disposición. Muchas gracias. Y aquí acaba el segundo episodio del podcast de la cátedra ADN Emprendedor. Como vengo diciendo, la cátedra para un emprendedor es un refugio, un lugar donde apoyarse entre emprendedores, donde vas a encontrarte con personas que hacen cosas y vas a poder protegerte del mundo que te dice normalmente que no se puede, para compartir con la gente que cree que sí se puede.